Para calcular la potencia de una bomba para mover un fluido entre dos tanques abiertos a la atmósfera, vamos a utilizar la ecuación general de la energía y basarnos en el sistema que se observa. Primero vamos a establecer la referencia, nuestro origen, y el fluido va a ir del tanque inicial que está abajo hasta el tanque final, es decir, tendremos el punto 1 aquí, tenemos el punto 2 a la llegada. Entonces están abiertos a la atmósfera. Como los dos están abiertos a la atmósfera, entonces las presiones son las mismas, tanto de un lado como otro. Se cancelan igual las velocidades, no hay cambio de velocidades en el fluido, en los tanques. O sea, la velocidad 1 y 2 las podemos cancelar. No tenemos ninguna turbina, solamente tenemos una bomba. Z1 está aquí referida desde el origen hasta la superficie del primer tanque. Tenemos Z1. Z2 tenemos entonces que es de la superficie del tanque hasta el origen. Entonces nos queda que HB es igual a Z2 menos Z1 más las pérdidas de energía, porque tenemos tuberías y vamos a considerar los accesorios. Debemos de observar que Z1 está debajo del origen, es decir, es negativo. Entonces Z1 es negativo por el menos, debido a pasar esta altura de este lado, pues se nos queda negativo. Negativo por negativo da positivo. Entonces tenemos que HB es igual a Z2 más Z1 más HL, es decir, la bomba va a tener una HB desde el espejo del primer tanque hasta el espejo de agua del segundo tanque. Esa sería su carga de Z2 más Z1. Y ahora hay que considerar la pérdida de energía por fricción y por accesorios. Para eso debemos de saber que se tiene un diámetro de succión igual una longitud de succión, que se debe de observar que es diferente a Z1, la longitud de la tubería. Tenemos en este caso una válvula check, que es la que permite que no se descargue la tubería de succión. Tenemos la longitud de descarga, tenemos diámetro de descarga y tenemos una válvula de globo para poder regularla. Entonces esos son los diferentes accesorios. También tenemos, como entra al tanque 2, tenemos una salida como un accesorio. Por tanto, las pérdidas de energía mecánica en el sistema, es decir, HL, serían H por pérdidas por fricción y H de pérdidas menores, pero tanto en la succión como en la descarga. Entonces se tienen esos cuatro términos: por fricción en la succión, accesorios en la succión, fricción en la descarga y accesorios en la descarga. Entonces las pérdidas por fricción más accesorios las podemos denotar de la siguiente forma. Tendríamos un factor de fricción de la succión debido al rozamiento de la tubería, la longitud de succión, diámetro de succión y la velocidad que va a ir en esta tubería, entre dos veces la gravedad, más la sumatoria de accesorios de la succión. Esto más, ahora en la parte de la descarga, longitud de la descarga, diámetro de descarga, velocidad también que está en esta sección, más los accesorios que se tengan a partir de aquí hasta el tanque, que son la parte de la descarga. Si nosotros comenzamos a ver
los accesorios, pues tendríamos en la succión una válvula check solamente, y en la descarga tendremos en sí dos accesorios que están representados así como la válvula de globo y una K de salida, la que tenemos aquí. Entonces así podríamos calcular HL, que es la que hace falta para poder calcular HV. Esta HV es la necesaria que necesita elevar la bomba, la altura, para que el fluido se vaya a este tanque. Dependiendo del caudal que se necesite, es como se va a tener la altura de la bomba. Ya teniendo esa altura de la bomba, pues entonces se procede a calcular la potencia, que la potencia sería la densidad del fluido, la gravedad, la HV, que se calcula con todo Z2 más Z1 más HL, y el caudal que se desea mover en el sistema. La bomba pues se utiliza precisamente para mover un caudal de una parte más baja a una parte más alta, o para generar alguna presión extra. Entonces tenemos un caudal que se debe de conservar en la succión y la descarga. Para que suceda eso, pues se necesita encontrar una HV, que es la que hace el aumento de presión. Para que suceda esto, se necesita ser movido por algún motor que tiene que darle esa potencia a la bomba. El motor tiene que consumir una energía, puede ser una energía eléctrica, puede ser un motor de combustión. En este caso lo vamos a tomar como un motor eléctrico. Entonces la energía por unidad de tiempo pues nos da potencia. Es decir, entonces el motor está consumiendo una energía, pero en un lapso de tiempo, al usarlo, se convierte en potencia. Esta potencia es transmitida por una flecha hacia la bomba para hacer que nos dé esa altura, esa presión de HV, y nos dé también el caudal que nosotros deseamos. Este motor hace que gire, ese giro, el torque que da por la velocidad angular nos genera una potencia, es un trabajo pero por unidad de tiempo. Entonces nos genera una potencia mecánica, que es la que va del motor hacia la bomba. A su vez, cuando ya se tiene esa conexión, entonces es como el motor, a su vez de la flecha, transmite esa potencia para que se nos dé una potencia hidráulica. En sí, entonces la potencia hidráulica es ρg HV por el Q que se desea mover. Entonces la eficiencia del motor, la eficiencia de este motor es la potencia mecánica que se manda aquí a la flecha sobre la potencia que consume el motor. Esa debe de ser menor a 1, esa es la eficiencia. ¿Por qué es menor a 1? Porque no son máquinas perfectas, es decir, lo que consumen y esto es lo que producen. Si fueran perfectas, esto diera la unidad. Entonces la eficiencia sería la potencia mecánica entre la potencia eléctrica, y tiene que ser menor a 1. Por lo tanto, la bomba también le entrega esa potencia mecánica y la produce en potencia hidráulica. Entonces la relación que hay entre ellas también debe ser menor a 1. Entonces, la eficiencia ya del conjunto motor-bomba o bomba-motor
sería entonces la multiplicación de la eficiencia de la bomba por la eficiencia del motor. Pero como nosotros tenemos aquí ya también establecido cuál es la relación, podemos ver, por ejemplo, la multiplicación es esa eficiencia bomba motor. Podemos ver lo siguiente: si yo tengo la potencia eléctrica de entrada y también tengo la potencia hidráulica de salida, al dividirla, lo que yo obtengo sería todo el conjunto bomba motor. Entonces, también si fuera un motor eléctrico, tendríamos la potencia hidráulica, que sería densidad de gravedad H de la bomba Q sobre voltaje por corriente, y también tendría que ser menor a 1. Se desea mover agua a 25 grados centígrados con una bomba de un depósito a otro a un caudal de 100 litros por minuto. El primer depósito se encuentra a 4 metros por debajo de la bomba, mientras que el segundo se encuentra a 4 metros por encima de ella. Ahí se muestra en la figura. La bomba está conectada por dos tuberías de entrada y de salida de PVC de una pulgada de diámetro nominal. La longitud de la tubería de entrada es de 5 metros, mientras que la de salida es de 20 metros. Hay que considerar los accesorios que están en el sistema y calcular la potencia, la eficiencia del conjunto motor bomba, la potencia mecánica de flecha y la eficiencia de la bomba. Si el motor consume una energía de 0.236 kWh durante 11 minutos, y este motor tiene una eficiencia del 66%. Por tanto, utilizamos primero la ecuación de HB, H de la bomba, y tenemos entonces que establecer los valores de Z1 y Z2. Uno es 4 metros, el otro es menos 4 debido a que está debajo del origen. Tenemos 4 menos 4 metros, tendríamos 8 metros más HL. Entonces procedemos a calcular HL. En la descripción del problema nos dice que las dos tuberías son de 1 pulgada de diámetro nominal, por lo tanto eso va a facilitar un poco en cuestiones de tiempo de cálculo el problema. Entonces HL solamente tendríamos una H por fricción debido a que las tuberías son del mismo diámetro, y tendríamos una sumatoria de accesorios de todo el sistema debido a que son el mismo diámetro, es decir, sería la misma velocidad en las dos tuberías. Entonces nos quedaría que HL sería las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorio. Es decir, nosotros tenemos aquí que la longitud es de 5 metros, que es la longitud de succión, y también tenemos una longitud de descarga de 20 metros. Tenemos una válvula check, tenemos una válvula de globo y tenemos una salida del fluido hacia el segundo tanque. Entonces esas serían las longitudes y los accesorios, y los diámetros vemos que son iguales. Eso facilita de alguna manera debido a que solamente tendríamos que sacar, o como se tiene un diámetro, se sacaría solamente un factor de fricción y una sola velocidad. Entonces por eso el diámetro ya no aparece si es succión o descarga, porque es el mismo, pero sí las tuberías de succión y descarga, porque se tienen que sumar debido a que son, sí tienen otra longitud, entonces hay que sumarlas. Y
en una sola suma de accesorios se tiene la válvula check, se tiene la válvula de globo y la salida. Ya entonces establecida la HL, vamos a proceder a calcular primero, a sacar los valores de los accesorios. Entonces, para la válvula check, nosotros podemos establecer un valor. Aquí, por ejemplo, válvula de cheque completamente abierta, vamos a utilizar este valor de 2.5. Entonces, la válvula de globo completamente abierta también la vamos a tomar, sería de 10. Y la salida, la K de salida, lo vemos hasta el final, es de 1. Por lo tanto, ya sabemos que la tubería de succión tiene 5 metros, la descarga tiene 20 y la válvula check 2.5, la válvula de globo 10 y la salida 1. Entonces ya vamos sacando HL con algunas variables. Entonces ahora podemos sumar lo que son las K, sería 13.5 y aquí tendríamos 25 metros. Entonces faltaría diámetros porque necesitamos velocidades y factor de fricción. Para eso pues nos vamos a ir a la tubería hidráulica de PVC, en este caso cédula 40. Para una, como dice, diámetro nominal de 1 pulgada, pues nosotros vamos a utilizar el diámetro interior de 26.2. Entonces, ya tenemos lo anterior, que ya habíamos sumado las longitudes, sumamos los accesorios y esto está en milímetros, hay que convertirlo a metros, ya tendríamos el diámetro. Ya vamos completando entonces HL. Tenemos aquí en la ecuación ya establecida, vamos a comenzar a sacar los demás valores. Es decir, podemos poner de mientras 2 veces la gravedad. Sí, la podemos sacar como factor común y poner los accesorios acá. Entonces nos falta el factor de fricción y nos falta la velocidad. Entonces vamos reduciendo cada vez más HL. Bien, para encontrar la velocidad se utiliza la ecuación de caudal, es decir, la velocidad por área. Para calcular el área, como ya tenemos el diámetro que sacamos de la tabla, que es el diámetro interno, utilizamos ese diámetro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y obtenemos el área. Para el caudal hay que recordar que son 100 litros sobre minuto, entonces se tienen que convertir a metros cúbicos sobre segundo. Como sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros y además un minuto contiene 60 segundos, entonces multiplicar 60 por 1000 sería 60.000, entonces hay que dividir ese caudal entre 60.000. Estos 100 entre 60.000 da 0.166 metros cúbicos sobre segundo, dividido entre el área que obtuvimos del diámetro que sacamos de las tablas. Tenemos una velocidad de 3.086 metros sobre segundo. Tenemos que sacar el número de Reynolds. Nos faltarían las propiedades del fluido, pero tenemos la velocidad y el diámetro. Con la propiedad del fluido a 25 grados centígrados tenemos una densidad de 997 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad de 8.91 por 10 a la menos 4 pascal segundo. Entonces procedemos a sacar el número de Reynolds ya con todas las variables completas. Vemos que es turbulento. Esto nos lleva a utilizar la ecuación de Swamin-J,
Recordando que pues es una tubería de PVC, hay que utilizar la rugosidad. Hemos venido manejando esta rugosidad de 3 por 10 a la menos 7 metros. Ya se sustituyen los valores, rugosidad, diámetro interno, en la constante y el número de Reynolds que se obtuvo. Y esto da un factor de fricción de 0.0185. Ahora sí tenemos tanto la velocidad que hacía falta como el factor de fricción. Entonces ya tenemos completa la ecuación. HL entonces nos da, ya de todo el sistema nos da 15.087 metros. Eso es lo que nos genera HL. Tenemos entonces que del inicio teníamos 8 metros del sistema, de lo que va de tanque a tanque, y con la HL que acabamos de encontrar nos da una HB de 23.87. Esa sería nuestra altura de bomba. Como nosotros tenemos que calcular potencia de bomba, sabemos que es densidad gravedad por HB, que acabamos de calcular por el caudal que también ya convertimos a metros cúbicos sobre segundo. Pues procedemos a sustituir solamente pues, densidad, gravedad, la HB que tenemos por el caudal en metros cúbicos sobre segundo, y esto da 374.83 watts. Entonces hemos calculado la potencia de la bomba, pero necesitamos calcular la eficiencia del conjunto motor-bomba. La energía o trabajo sobre tiempo pues nos da potencia. Entonces el motor consume 0.236 kWh en un tiempo de 11 minutos. Esto es sencillo. Entonces sabemos que si esa potencia eléctrica también es igual a la energía sobre el tiempo, como nosotros tenemos energía que son 0.236 kWh, pues basta dividirlo entre el tiempo que se utilizó, que son 11 minutos, pero son convertidos a horas. Es decir, 11 hay que dividirlo entre 60 y nos da 0.1833 horas, es decir, los minutos a hora. Entonces tenemos una potencia que consume el motor de 1.286 kilowatts. Con eso ya encontramos la potencia que consume el motor. Debemos recordar que la eficiencia del conjunto bomba-motor es la eficiencia de la bomba por la eficiencia del motor, o dicho de otra manera, la potencia de la bomba, la potencia hidráulica entre la potencia eléctrica. Acabamos de encontrar la potencia eléctrica y la potencia de bomba, entonces vamos a utilizar estos dos. Entonces potencia de la bomba entre potencia eléctrica, los 374.83 entre los 1286, debido a que esto está en kilowatts, hay que convertirlo a watts, multiplicarlo por 1000, tenemos 374.83 entre 1286, y esto nos da 0.2914. Son adimensionales, esto es fraccionario, pero ya en porcentaje, es decir, multiplicándolo por 100, la eficiencia ya de todo el conjunto bomba motor es de 29.14%. Ya entonces sacamos potencia de bomba y sacamos la eficiencia de todo el conjunto. Hay que sacar la eficiencia, bueno, hay que sacar lo que es la potencia mecánica. Entonces la eficiencia del motor es del 66%, y sabemos que la eficiencia del motor es la potencia mecánica entre la energía, entre la potencia eléctrica. Entonces solamente despejamos. Entonces la potencia mecánica sería la eficiencia del motor, que es el 66%, por la potencia eléctrica, que también ya se calculó.
Entonces, como está en porcentaje, tiene que ser fraccionario, punto 66 entre 1286 watts, que fue la potencia que sacamos. Esto da 848.76 watts. Esa sería la potencia mecánica que entrega el motor a la bomba. La eficiencia entonces de la bomba, sabemos que la eficiencia bomba-motor es igual a la multiplicación de la eficiencia de la bomba por la eficiencia del motor. Como nosotros ya encontramos eficiencia motor-bomba y además conocemos la eficiencia del motor, pues podemos despejar eficiencia de la bomba. Entonces tenemos eficiencia de la bomba motor sobre eficiencia del motor, da 29, tenemos que era 29.14 entre 66, y esto da fracción 0.441, ya multiplicado por 100 da una eficiencia del 44.1%, ya la sola bomba. Podemos hacerlo de otra manera, utilizando como la potencia de la bomba entre la potencia mecánica que tenemos. Entonces ya están también calculadas, serían 374.83 entre 848.76. Esa dimensional da también exactamente lo mismo, 0.441, es decir, 44.1. Entonces son las dos maneras. Una se puede sacar de las dos formas y se comprueba que es correcto.